Yolanda Choice vive entre la ciudad de Panamá y Cali, Colombia. Es licenciada en Artes Visuales y Estética de la Universidad del Valle, en Cali. Asesora los proyectos culturales y comunitarios de la Fundación Panameña Almanaque Azul. Agencia la plataforma de prácticas artísticas hacia el litoral, Acción Colectiva, que se mueve entre Panamá y Colombia en el andén del Pacífico. Actualmente está preparando un proyecto sobre cartografía y migración para realizar en Ghana, África, con la red Arts Collaboratory y el Ministerio de Cultura de Colombia, y participa del proyecto colaborativo Mutó la Radio, una cartografía de proyectos radiofónicos no convencionales de Colombia. Ha trabajado en el campo curatorial como coordinadora de espacios como La Tertulia y Lugar a Dudas. Fue asistente de la curaduría para el 41 Salón Nacional de Artistas que se llevó a cabo en Cali en el 2008-2009. Y bueno, igualmente tiene un sinfín de proyectos y colaboraciones. Amiga, de persona especial, la queremos todos. Y le voy a dar el micrófono para que pueda seguir presentando hoy. Bueno, buenos días. Qué bueno que hay muchos rostros desconocidos por aquí. Bueno, pues no por rigor, pero sí porque de verdad atrás de cada evento pues hay mucha gestión, energía, producción, bueno, muchas cosas para que puedan existir estos espacios de encuentro. Entonces, pues a Lorena, a Pepe, a Alberto, ¿no? Como, gracias por meter en la ficha todo este año a la producción de este encuentro, de este seminario. Me interesa la gente que está acá atrás, no se quisiera pasar para el otro lado, para no darle la espalda. ¿Todo bien? Bueno, hacia el de la acción colectiva, voy a hablar de 3 cosas sobre este proyecto que estamos realizando con un grupo de gente muy grande entre Panamá y Ciudad de Panamá y Cali, de hace 2 años, y voy a hablar de 3 cosas y les invito un poco a que me ayuden, porque la charla, como todo proyecto que tiene muchos componentes, pues es difícil poder abarcarlos todos. La primera parte va a ser un poco desde adentro. No voy a abordar el proyecto desde afuera hacia adentro, sino al revés, desde el territorio hacia la forma como se ha realizado el proyecto. Entonces, ¿podemos apagar la luz, por favor, un momento? Sí, no apagar, no dejarla como estaba hace un momento con la charla de Jenny y Guillermo. Introducción al ensayo número 1. Esta publicación forma parte de la iniciativa Hacia el Litoral Acción Colectiva, una plataforma imaginaria que reúne varios proyectos, intenciones e ideas en torno a un territorio geográfico, el litoral pacífico entre Colombia y Panamá, aquel que colinda por el extremo norte colombiano con el mar llamado Tapón del Darién. La primera entrega del ensayo se centra en la necesidad de pensar y relatar los acontecimientos inefables que sucedieron en este extremo norte de la geografía colombiana durante la época más cruenta del periodo paramilitar en Colombia, los años 90. Curazao es un municipio de Chocó que limita con la provincia de Darién en Panamá. Es una frontera geopolítica. Tanto el Chocó como el Darién son territorios condenados al aislamiento, en buena parte por su distancia física de los centros urbanos, pero también por la inocultable negligencia de parte de ambos estados. Es un abandono que tiene más de conveniente que de accidental. Son muchos los intereses económicos que cruzan en una zona que sirve como corredor para mandar toneladas de droga al norte del continente y bondadosa despensa de recursos naturales.
Los lugareños tienen que asumir los efectos directos o colaterales de esta ilegalidad y de estas prácticas de olvido o abandono por parte de los gobernantes. Ahora se habla por lo general de una presencia estatal débil o nula. Quizás deberíamos hablar aquí de una presencia sombría. El Estado hace presencia de otra forma, es cómplice de la ilegalidad y de la barbarie. El Estado calla o mira hacia otro lado. El Estado hace pactos y participa de la rapiña de recursos. Los grandes beneficiados son mafiosos de toda la área, políticos viciados y empresarios que saben tratar con Dios y con el diablo. Hay pactos y transacciones entre agentes corruptos. Van y vienen en las lanchas cargadas de cocaína, salen cargamentos de madera, salen barcazas de minerales y ante esto los habitantes de la zona tienen, en esencia, dos opciones: servir o largarse. Son muchas las gentes que han caído en medio del fuego cruzado que surge de las disputas territoriales. Los que se quedan viven en una especie de comara tropical, entre la lluvia eterna y la selva. Pero la experiencia de ir hasta ese limbo para escuchar y mirar desde la perspectiva de esos que han resistido es un gesto que permite apreciar entre la bruma y la espesura, entre el desconsuelo y la nostalgia, y los sueltos, relatos esparcidos, cantos que mantienen abrigado el espíritu a pesar de todo. Uno de los primeros obstáculos a vencer en este tipo de intercambios es la creencia de que los habitantes de estas regiones carecen de mecanismos propios de reconocimiento y ejercicio de sus derechos fundamentales, porque el Estado no les acompaña en la consolidación de sus procesos políticos y culturales. Este prejuicio asume, pues, que la forma legítima para reconocer a los habitantes de estas comunidades como sujetos de derechos deben ajustarse a rajatabla al derrotero de los estados democráticos occidentales. Por eso, creemos que aquellas prácticas de comunicación, de resistencia y solidaridad que se dan en esta región en torno a causas, sueños y objetivos comunes deben ser un aspecto esencial dentro de las discusiones que surgen en este tipo de proyectos. Imágenes pese a todo, así se titula un libro de George D. Huberman, en el que se afirma que a pesar de lo cruda y fuerte que resulta la historia, es necesario revisarla y salvar de ella, así sea un fotograma rayado, que permite la comprensión y salve del olvido a los hechos en cuestión. Este ensayo está lleno de imágenes, construidas a partir de relatos desperdigados, encontrados por personas que viajaron por ese territorio en unos pocos artículos periodísticos y en registros y documentos que hemos recopilado. Es un ejercicio de ensayo y error, intentando darle una voz a los muertos a través de la literatura, juntando archivos de diferente índole para crear un rompecabezas que más o menos permite entender lo que pasó y por qué no tratar de representar lo irrepresentable. Esto que en palabras de Yalan Tufik se ha retirado para siempre. Dejamos en sus manos una inquietud que nos ha permitido reunirnos durante más de un año a realizar acciones que pretenden dar una segunda vida al registro escrito, lecturas en voz alta, grabaciones para radio, conversaciones en público, dibujos, garabatos, trazos, mapas hechos a mano. Ok, esta es la introducción de un texto, como decía, se llama ensayo número 1. Este ensayo hace parte de uno de los 7 proyectos que integran hacia el litoral acción colectiva. Este libro estamos a punto de imprimirlo y se va pues como a mostrar no por primera vez en el Salón Nacional de Artistas. Entonces vamos en este punto como en Jurado, que es la frontera geopolítica entre Colombia y Panamá, en el extremo norte del Chocó. Okay. Este texto es el libro como tal, del ensayo número 1, y solo voy a leer 2 páginas para poder que comprendamos sobre por qué partimos de ese lugar geográfico para construir esta práctica artística y de proyecto de comunicación. 1991. En Curiche, corregimiento de Jurado, aproximadamente 200 indígenas del pueblo Guaunán se desplazan hacia la cabecera municipal debido a las agresiones y amenazas hechas por grupos narcotraficantes. Algunas de esas mismas personas son quienes en diciembre de 2000, ante el ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, a la estación de policía de Jurado, se desplazan hacia Panamá. 1992. El Ejército de Colombia identifica y destruye una pista de aterrizaje entre los municipios de Jurado y Mutatá, Antioquia, que era usada por el Frente 34 de las FARC, 1995.
En Jurado hace aparición el grupo paramilitar Los Beléndes, cuyos principales comandantes son Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, y Elmer Cárdenas. Tras la muerte de este último, a manos de la guerrilla, en 1997, el grupo pasa a llamarse Bloque Elmer Cárdenas y se une a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUCA, que surgen oficialmente este año. Este esmalte plateado, traído de la luna, fue un regalo de la doctora de Medellín, la jovencita de ojitos verdes que sufría de mareos y punzadas en la cabeza. La niña más pequeña. De todas las niñas doctoras decía que era el calor, que la costumbre no sé qué, que todos tranquilos, todos contentos, que todos éramos animales, que no conocían la tristeza, que sabíamos aguantar, podíamos aguantar. Decía, apretaba los puños. La niña andaba siempre con un frasquito, tomaba pastillas para la sonrisa, esa niña. Dios sabe quién es. Me abrazó muy fuerte las costillas, como la gente que se despide para no volver. Me dijo que yo era hermosa, caderona y de cara grande, guerrera negra, me decía. Abría los brazos y cerraba los ojos, me ponía hojitas en el pelo, se reía para que yo me riera. Sos inmensa y poderosa, negra. Me das miedo, me das ternura. Sos una montaña con ríos y pajaritos. Mírate, eso me dijo. Mantener la cabeza arriba, siempre, dulzura, arriba del miedo. Estira el cuello y salir de la sombra, como si fueras a cantar. Alto y fuerte. Todas las mañanas, alto y fuerte. Me dijo, espantar las tormentas. Caminen que es arena, y es fácil. Caminen pues, arena es lo que hay. Caminen, caminen, sin madre, sin Dios, caminen. Recuerden la sed, la rabia en la garganta y caminen. Miramos el sol, rabiosos. Ah, recuerdos tan malos, tan ardientes, tan filosos, tan lejos todo ya, todo, todo ya. Lejos de los ranchos en llamas, de allá, de los tuyos. Arde como una avispa clavada en mi corazón, el recuerdo del niño viejo llorando frente al mapa. ¿Eras vos el niño boquiabierto? ¿O era yo con la ropa de mi hermano muerto? ¿Qué es un dolor?, pregunta el niño Leví. La sombra niño, la despedida del sol, la última ola, el último barco sin nombre, los pescados muertos sobre la arena, nuestros pescados. De niños nos hundían un lápiz, aquí en el corazón. Aprendan los caminos. Mayo 11 de 1996. 9 habitantes del caserío de Jurado son asesinados por los Beléndes. Agosto 8 de 1999. El bloque Elmer Cárdenas de las AUC asesinan a 4 miembros de la comunidad en Verá Dovida, en Aguascalientes, corregimiento de Jurado, conformado por 16 casas. Algemiro, Ángel Miro Algemiro. Chajito, Chajito Chajito, gobernador del resguardo indígena. Porfirio Chajito, 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 secretario del Cabildo. Y Alonso, Alirio, Chajito, niño de 5, 7 años. Los 2 primeros son señalados por los paramilitares de ser colaboradores de las FARC. Estos asesinatos generan el desplazamiento de 145 personas, la totalidad de habitantes del corregimiento, a la cabecera municipal de Jurado. También se desplaza totalmente el Guayabo, corregimiento de Jurado. Dos Bocas, otro corregimiento de Jurado, es el lugar que recibe parte de los desplazados de Aguascalientes y el Guayabal. Varios funcionarios públicos de Jurado pasan a despachar desde Bahía Solano. Septiembre 12 de 1999. Los frentes 5, 18, 53 y 57 de las FARC, liderados por alias Karina Elda Neyes Mosquera, atacan el batallón de fusileros de infantería de marina número 5 en Jurado, dejando 25 infantes de marina muertos, 37 heridos, 3 secuestrados y el hurto de 32 fusiles. Diciembre 12 de 1999. Las FARC destruyen la estación de policía de Jurado, afectando gravemente la infraestructura del pueblo y desplazando a 4.500 de sus habitantes hacia Bahía Solano, Buenaventura y Darién, provincia de Panamá, en el límite con Colombia, donde fueron atendidos por el gobierno panameño y Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR.
diciembre de 1999 a enero del 2001. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pudo constatar cómo las fuerzas militares en el municipio de Jurado esto que estoy leyendo fue escrito a dos manos, digámoslo así. La parte que corresponde a la cronología de la violencia de lo que ha sucedido en Jurado fue escrita por Camilo Aguilera, un investigador caleño de formación en la Escuela de Comunicación Social, sociólogo de especialización, y lo que son estos poemas, un poco más a la manera rulfiana, pues como de dar una voz a los muertos, fueron escritos por Miguel Tejada, que es un escritor caleño, también de la Escuela de Comunicación Social. Este es uno de los proyectos que hace parte de esta plataforma llamada Hacia Litoral Acción Colectiva, que inicia hace 2 años. Que inicia hace 2 años. Entonces, esto que acabo de leer es parte de todo un hecho, o bueno, una serie de hechos que suceden entre los 90, a finales de los años 80, y que, claro, coinciden con la época más cruel y pues, fuerte del periodo paramilitar en Colombia. A través de un viaje que realicé a este lugar, Jurado, que es la frontera entre los 2 países, es el último punto migratorio, pero no el último poblado. Jurado hace parte de esta región, claro, del Chocó, y esa historia de violencia que ha sucedido ahí ni siquiera en este momento está incluida en el informe Basta Ya, que es el informe, pues creo que aquí le conocemos todas, todos. El haber estado en ese lugar genera pues, como una inquietud en mí de querer realizar una serie de proyectos con otras personas, tanto de Colombia como de Panamá, para entender lo que pasa en esa frontera, porque en definitiva sí hay un movimiento muy fuerte a raíz de la violencia, pero también es un movimiento histórico, cultural, debido a la geografía, entre el Chocó y el Darién. Entonces, en ese empezar a pensar como un proyecto que pudiéramos hacer entre muchas personas, armamos un grupo con gente de aquí de Cali. De Cali está el colectivo de Nois Radio, es un colectivo de radio. Está Miguel Tejada, el escritor. Está Camilo Aguilera, que es un investigador, como les decía. Evelyn Soto Arismendi, fotógrafa. Leonardo Herrera, artista plástico, que seguro lo conocen varias personas. Néstor Franco, y un colectivo que en el camino se desintegró, que se llamaba La Enésima. La Enésima está conformada por Lorena Marín, Oscar Narváez y Álvaro Vanegas. En el camino se han ido sumando otras personas a esta experiencia. Entonces, lo primero que surge pues como de esta iniciativa de juntarnos a pensarnos un territorio, que es ese territorio, ¿no? ¿Y por qué desde Cali y por qué desde Ciudad de Panamá? Porque en estas 2 ciudades tenemos una relación muy fuerte con el Pacífico, ¿no? Así, en Cali, evidentemente, no solo por la cercanía, sino porque Cali es una ciudad que considero, bueno, no solamente yo, claramente, tiene una fuerte raíz cultural, histórica, en el Pacífico, y también tiene un fuerte componente de discriminación, aún, a pesar del tiempo, y una problemática social complicada en la negación o en el blanqueamiento de nuestra cultura, ¿no? En negar esa raíz. Entonces, empezar a pensar, juntarnos entre todas esas personas que les estoy nombrando, a pensar cuál era nuestra relación desde la ciudad con esta comunidad del Pacífico, con la historia del Pacífico, con esta raíz, y también sobre todo con el Chocó, porque si bien Chocó es para Colombia, lo que Darién es para Panamá. ¿Se ubican en Darién? Es
Este es Juradó, esto es el Chocó, esta es la frontera geopolítica y esta es la región de Darién, que es una selva con iguales condiciones geológicas pues, que la del Chocó. El Darién, pues para quien no sepa, toda la carretera panamericana que conecta desde Ushuaia hasta Alaska, o sea, Ushuaia en el sur y Alaska en el norte, este es el único punto donde no está construido. Entonces, claramente cuando una persona, un viajero, un chileno, quien quiere cruzar de Colombia a Panamá, pues no lo puede hacer a través de este punto central, sino que tiene que hacerlo o por el Caribe, o por el Pacífico, o por avión, ¿no? Entonces esta selva es como muy importante e interesante porque, pues, para mí, no solo porque no esté construida, sino por todo lo que representa, tanto para Colombia como para Panamá, ¿no? Así hay una división geopolítica en medio. En medio de estos dos países hay 14 hitos, que son puntos no construidos, ¿no? No hay muros, sino hitos, ¿no? Que te marcan la existencia de la frontera. En esta frontera no solo hay en estas fronteras no solo hay esta conexión cultural entre los territorios del Chocó y el Darién, perdón, para cerrar la idea que estaba diciendo que el Chocó es para Panamá, para Colombia, lo que el Darién es para Panamá. A eso me refiero porque son zonas estigmatizadas, alejadas en el imaginario y sobreexplotadas en sus recursos, ¿no? En el Chocó pues sabemos lo que tenemos, los problemas de minería que tenemos, de extracción de muchos recursos, y en el Darién hay un tema claro muy fuerte de tala ilegal de árboles y de ganadería, súper fuerte. Entonces esta frontera ha sido muy intensa, culturalmente las comunidades siempre estaban pues yendo y viniendo históricamente, y también hemos encontrado con el camino que para muchas personas del Chocó el referente o como el sueño americano es Panamá y no tanto pues, Estados Unidos, otro norte, el norte más cercano era Panamá. Entonces, echando un poquito para atrás, lo que empezamos como a trabajar cuando nos juntamos con estas personas aquí en Cali y otro grupo en Ciudad de Panamá, también interdisciplinar, pues, con gente que viene de diferentes haceres, era pensar tres cosas. Una, la relación que tenemos con estos lugares, con las regiones. Dos, la relación con las personas, con las comunidades, porque muchos de nuestros trabajos tienen que ver con trabajo con comunidades urbanas o rurales, y cómo tejíamos esa relación, qué tan colonizados, digamos, estábamos con cómo concebimos a las comunidades y sus procesos y sus luchas y sus vivencias. Por eso leí ahora en la introducción de que hay no subestimar, ¿no? De quitar esa postura pues, de subestimar la capacidad que las propias comunidades tienen de autorrepresentarse, de hacer sus procesos, en fin, que creo que pasa mucho con gran parte de los proyectos que se hacen desde las ciudades, ¿no? Y el tercer elemento que pensamos a pensar era ¿qué representa esa frontera geopolítica en este caso, ¿no? ¿Qué dice esa frontera? Entonces, aparte de todo ese tema de violencia que se vivió en Juradó, que fue el primer tema por el que nos acercamos a trabajar en esa frontera, está muchos otros temas, como acabo de nombrar, minería, ganadería, situaciones sociales, económicas, políticas, y también es un tema muy fuerte que es la migración de personas documentadas y documentadas que vienen desde África y del Caribe, Haití, Cuba y de Oriente Medio. Entonces, justo en este momento mientras estamos hablando, perfectamente puede haber uno de estos hitos o fronteras entre Panamá y Colombia, 700 personas en un refugio temporal organizado por la Policía de Fronteras del lado de allá, esperando que les dejen pasar. Y muchos otros están en la frontera de Colombia con Ecuador esperando que les dejen pasar. O sea, es como un drama bien complejo que, como sabemos, del tema de las migraciones no es solo en este momento una cosa compleja para Europa, sino también para América, para toda América Latina, y que no se ha tratado del todo. Entonces, bueno, empezamos a hacer este proyecto, este grupo enorme de personas, tanto de Cali como de Panamá, y lo primero que hicimos fue plantearnos la necesidad de un viaje. ¿Y de un viaje para qué? Para comprender el territorio desde otra perspectiva y no desde esta que es satelital, o como en este momento que estamos hablando pues, de un lugar que está allá, ¿no?
Y empezamos a construir el cómo hacer ese viaje, para qué hacer ese viaje, no solamente la parte pues como de qué vamos a hacer en el viaje, sino cómo financiar el viaje, ¿no? Todo que decía Gina ahora, ¿no? Que es súper complicado, pues que ese tema es un tema importante, mejor dicho. Mientras íbamos pensando en cómo íbamos a realizar esos viajes, íbamos preguntándonos sobre esos 3 ejes que les acabo de mencionar, íbamos construyendo como unas rutas y la posibilidad de que fuera un proceso colectivo, de que los proyectos se ayudaran unos entre otros, ¿no? Ahí surge el nombre de Acelitoral, Acción Colectiva. En la medida de lo posible, sí hace un trabajo colaborativo, hasta cierto punto después se distribuyen las cargas como de un lado para otro. Entonces aquí lo que hay es un mapa que se hizo en ese momento para nosotros internamente para entender cómo iban a ser esos viajes. La que está abajo son los nombres de las personas y los lugares a los que iban a ir. Poco más o menos se entiende, ¿no? Y en Cali empezamos, bueno, en ese momento como que ya hay un grupo en Cali y ya hay un grupo en Ciudad de Panamá y 2 fundaciones vienen a prestarnos un respaldo. Una fundación en Colombia que se llama Más Arte, Más Acción, y una que tiene su trabajo en el Chocó, y una fundación en Ciudad de Panamá que se llama Almanaque Azul, que tiene su trabajo más de turismo comunitario y específicamente en el archipiélago de las Perlas, que es este archipiélago y que hace parte pues del territorio en el que estamos intentando trabajar desde hace 2 años. Está aquí, archipiélago de las Perlas. Entonces, por ejemplo, empiezan a pasar esas cosas que encontramos un nombre entre todos y aparece una representación, otra representación del territorio, que es esta que realizó Miguel Tejada, que es la misma persona que escribió el poema que estaba leyendo hace unos momentos, que acompaña la cronología de la violencia en Jurado. Empieza a pasar esto, empezamos como a cuestionar no solo las cosas del territorio, sino también la imagen que se produce del territorio. Entonces este mapa pues es un mapa como si la persona estuviera flotando en el aire, ¿no? Como si estuviera viéndolo desde el aire encima del océano. Miguel dice que él piensa que es como el poeta que se aleja y ve en una nube rara pues un lugar, la perspectiva cambia. Entonces, bueno, para poder empezar a entender qué íbamos a hacer en ese viaje, como la radio ha sido un componente fundamental de todo este proyecto, nos ha permitido el acercamiento a las comunidades, a nosotros, para nosotros mismos también, entender qué es lo que estábamos haciendo. Y ¿dónde está allí? ¿Cómo hago para ponerle una visualización que siga derecho sin tener que pasar todos los archivos? ¿Solo hago poner? Desde el parte de la exposición. Pero debes compartir la pantalla o sí, pero sí es mucho más acá. Entonces, lo en la pantalla de correr la pantalla. O sea, que entonces empieza como un proceso muy colaborativo, colectivo, de juntarnos todo el tiempo, pensar cómo podemos hacer ese viaje
atravesar esa frontera, pasar de una visión del territorio desde arriba a en el propio territorio, perdón, y a juntarnos, ¿no? Obviamente no les traje fotos de todo, ni registro de todo, porque es un archivo muy grande, pero una selección de algunas cositas. Esto es una reunión cuando ya nos habíamos ganado un fondo que nos permitió hacer todos los viajes, un fondo del Ministerio de Tecnologías, la beca Crear Digital, y ya estábamos a puertas de decidir, bueno, nos vamos en un mes, afinemos los proyectos que estamos haciendo. Cada cual ya para ese entonces, me salté una cosa, perdón. Antes de esto habíamos hecho una serie radiofónica. ¿Será que están después? Sí, están después. Una serie radiofónica que se llamó Buscando el Chocó en Cali, y que era básicamente hacer 6 mesas de radio en lugares de Cali donde hay migración del Pacífico, y cada mesa de radio nos iba dando pues como otra visión de nuestra conexión con el Pacífico, ¿no? Esta es la Galería de Alameda, creo que era la segunda mesa de radio, transmitiendo desde la Galería de Alameda, el Rey del Coco, es un puesto. Entonces la radio aquí funciona, que es pues como una escuela heredada, una forma de radio pues construida en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, no solo ahí, claramente, es donde hay 4 personas, 2, 1, y la intención de comunicar. Se pone un dispositivo para grabar, no necesariamente tiene que estar transmitido en un dial o en una web y ya hay radio, ¿no? Es una concepción de la radio como más abierta, como un ejercicio de comunicación. Entonces la primera mesa de radio fue en la Galería de Alameda, la segunda mesa, no, eso es un previo, fue en Lugar a Dudas, que era como la primera vez que nos encontramos entre todos para ir pensando y pensando y pensando. Esta es otra mesa de radio en la Casa Cultural Chontaduro, está en el distrito de Agua Blanca. Es una asociación básicamente de mujeres que tienen como 20 años de trabajo comunitario súper fuerte. Este fue otro encuentro en Lugar a Dudas, una mesa de radio ella era una de las personas de Panamá que vino en ese momento, entonces era para contarnos cómo se estaba viviendo el proceso allá, y venía en ese momento a contarnos eso. Del Parque de Chontaduro hicimos otra transmisión de radio, esa era la primera. Hicimos otra con Gustavo Luque, que es de la comunidad, creo que él es NASA, y esto lo hicimos en Pichindé, en el río. Y otra directamente en Buenaventura con el PCN, que es el proceso de comunidades negras. Como les digo, estas mesas de radio lo que hicieron fue permitirnos como identificar el lugar de la gente que ha migrado desde allá hacia Cali, sus voces, sus historias, que era lo importante para esas personas, y también entender cómo vamos a hacer el viaje, identificar personas en cada uno de los lugares que les mostré en este otro mapita, con los que quisiéramos trabajar cuando ya realizáramos el viaje, ¿no? Coquí, Nuquí, El Valle, Vallesolano, Curador, ahí ya acaba Colombia, Punta Ardita, Jaque, el Archipiélago de las Perlas y Ciudad de Panamá. Claro, en medio de todo este lugar, de Jaque hacia Ciudad de Panamá, hay 1000 otros puntos súper importantes, pero que hasta ahora no hemos podido abordar. Vuelvo. Ya después de haber hecho esta serie radiofónica de 6 lugares, aplicamos a esta beca al Ministerio de Tecnologías con ayuda de Más Arte Más Acción. No la ganamos, y ya aquí están pues como las caras de felicidad de que vamos a poder hacer ese viaje, que no es nada sencillo, ¿no? Como muchas personas, muchos proyectos, mucha logística, cruzar una frontera que es complicada, que tuvo mucha violencia, que aún la tiene, pero desde otra época, pues otra faceta. Y aquí estábamos planeando lo que se llamó la Radio Ballena, que es uno de los 7 proyectos que integran ese litoral. Bueno, esa es otra reunión, las fotos que son terribles en Panamá. Sí. Este es como hacemos muchos ejercicios, ¿no? Este es un ejercicio también de mapeo, de ubicar cada proyecto, Leonardo Herrera, ubicar cada proyecto de cada persona donde iba a estar. Esto es Ciudad de Panamá, están mezcladitas. Camilo Riera, el que dice la cronología de la violencia, Estefanía de Radio, Lorena de la Décima, Evelyn Soto, que ahora después de todo ese proyecto vive en Ciudad de Panamá, bueno, en Ciudad de Panamá, no, en otro territorio. Y bueno, las reuniones y con material de trabajo, Melissa Saavedra Gil, que es socióloga pero antropóloga visual, realizadora audiovisual.
y esto es como parte del material de trabajo de todos los encuentros. Bueno, después de esto ya viene lo que fue el viaje. Ahora necesito internet. Y lo que fue, el viaje fue planteado de esta manera: había un grupo que iba subiendo desde Cali hasta la frontera y otro grupo que iba bajando desde Ciudad de Panamá hasta la frontera a encontrarnos. Para ese momento varias personas ya tenían un proyecto definido y otras personas era un primer viaje de acercamiento para saber qué proyecto iba a desarrollar. Algunos proyectos son más autorales, como, sí, artistas, ¿no? Artísticos como Leonardo, artísticos no, perdón, autorales, y otros proyectos son más de comunicación, como este que es la Radio Ballena. Esta es una de las, es una web, Radio Ballena, como va de contener, ¿no? De salina de contenidos. Y esto es como un poco el registro del viaje, se los voy mostrando mientras les voy contando. Este proyecto, muy abuelo del pájaro, era una radio que mientras viajaba iba recogiendo 4 capas de contenidos. Una era relatos de migración, la segunda era recados, ¿no? Como le mando a decir a mi papá que un recado de hecho es: no estoy muerto, él está en Panamá. Le manda a decir a su papá que vive en el atrato, en el bajo atrato, que no se murió. O le mando a decir a mi tía que la quiero mucho. La tercera capa de contenidos de esa radio era recoger música. Y la cuarta capa era iniciativas en defensa del territorio. Estamos aquí organizados para defender a Tortuga Marina, que es el caso de Jaque. O estamos organizados en defensa de Maglar. O tenemos un semillero de niños que hacen un río que se está acabando que se llama La Cumbancha, por ejemplo. Entonces esta radio se fue moviendo por todos estos lugares. Una radio como la ven ahí, se ponen los micrófonos, se habla radio, donde previamente pues si existe un trabajo con la comunidad de saber si quieren la radio, si les interesa esta llegada de esta gente a los lugares, ¿no? Entonces mientras la radio permitió muchas cosas, porque la radio iba abriendo la posibilidad que las otras personas de los otros proyectos pudieran hacer su trabajo sin sentirse pues como intimidados, ¿no? Como bajo el cobijo de todo este despliegue, este display que pone la Radio Ballena. Esto es el Jurador, que es este lugar donde les digo que estaba leyendo toda la cronología de la violencia. Y también iban viajando con ese álbum que iban recogiendo pues como todas las fotos de los otros lugares. Y es Carmen C. Rojas, que es una chica de Jurador, pero que se crió en Cali y tiene un proyecto súper bonito que se llama Marella, y nos acompañó durante el viaje para... Pues claro, como es un lugar complejo, Jurador, no sabíamos que nos íbamos a encontrar y teníamos que trabajar con gente de la comunidad para no pues, por un lado, hacer un puente con la comunidad y por otro lado, estar seguros, ¿no? Entonces viajábamos con ese mapa en tela que se conectaban a unos dispositivos de esto, unos audífonos y unos MP3, y se iba llenando con los sonidos de cada lugar donde íbamos avanzando, y las personas pueden ir escuchando a medida que vamos subiendo. A esta altura, ya Jurador, si quieren hacer preguntas mientras hablo, tranquila, para monopolizar más la palabra. Bueno, entonces iban generando otros proyectos ahí, por ejemplo este que es de Néstor Franco, que es un proyecto entre chicos del Valle, Chocó y Cali, del distrito, donde se mandan correspondencias de letras de canciones de cómo es cada lugar, y lo hacen pues como en rap, ¿no? En hip hop. Íbamos también a las radios locales, y se generaron ahí unas relaciones súper bonitas con las estaciones de radio locales. Esto es en Nuquí, y es un semillero de chicos que esta señora, para que ellos no entren pues como en las bandas locales o como todo en el tráfico, que es como una de las pocas, bueno, o vas a ser militar, ¿no? O buscas otra de las opciones de vida. Ella generó este semillero de cumbancha, que es un ritmo que se está pues acabando.
Cumbancha. Un río. Ella es Ciela Spalding, que es una de las artistas panameñas que vino a hacer el viaje con nosotros, o sea, era como una mezcla de encuentros, ¿no? Porque Hacia el Litoral ha funcionado mucho como un link entre personas con organizaciones, organizaciones con instituciones, y así. Bueno, esto aquí, por si alguien tiene un poco más de curiosidad, esta es la página web de ese proyecto, que se llama Radio Ballena, y entonces en cada lugar a que entras están los contenidos que fuimos recogiendo, ¿no? Entonces hay postales sonoras, hay videos y hay infofonías, que es otro formato, infofonías, es una mezcla como entre programa de radio e infografía. Entonces es como un acervo, ¿no? Un gran acervo. De todo este viaje surge, entonces un poco, quería traer estos 3 mapas mentales básicamente para entrar como en ese tema de la producción y de la gestión y de cómo, pues claro, el viaje y los proyectos, muchas cosas que decir, pero también en el atrás de hacer estas cosas pues hay como una energía como muy fuerte, ¿no? Y demasiada organización que nos tocó hacer para poder pues, generar esta plataforma. Entonces este es como una especie de esquema de lo que fue este viaje, de las semanas, de dónde íbamos a ir avanzando, de quién venía, quién iba, cómo iba a ser las combinaciones entre la gente que venía de Panamá, los que íbamos subiendo. Bueno, esto era como un mapa más bien de lo que era Hacia el Litoral en el 2015, lo que teníamos que hacer en ese momento, pero el que me interesa mostrarles está por acá. Esto es lo que es en este momento Hacia el Litoral Acción Colectiva. Entonces ya para cuando termina ese viaje enorme de ese grupo que eran 5 o 6 personas en Panamá y todo el resto de personas de acá de Cali, después del viaje, después de encontrarnos en la frontera, de pasar tiempo allá, de que la radio pues, nos ayudara a todos a facilitar los otros proyectos, se generaron las ideas de cada una de las personas, ¿no? Estamos hablando que esto fue en el 2014. Entonces hoy en día, pues después de este tiempo, son 8 proyectos los que... Hacia el Litoral es una plataforma que soporta 8 proyectos. Uno es la Radio Ballena, que acabamos de hablar. Otro es un proyecto de videoensayo de Benicia Saavedra, que se llama Tilla. La etimología de la palabra es la gran riqueza. Entonces ella se fue buscando entre estos territorios cuál era la gran riqueza de los territorios, pero a través de las mujeres y su relación con las plantas medicinales. Leonardo Herrera terminó haciendo una instalación que se llama Isla Blanco y empezó con una búsqueda, una reflexión por la pesca blanca, que es esta práctica de recoger pacas de cocaína en el mar cuando las han abandonado las personas que las trafican porque los van a coger. No sé si la gente aquí conoce la pesca blanca, entonces pues nada, dan coordenadas y se ha vuelto, los pescadores o la gente local sale a pescarla y se ha convertido como en el orden número 1 pues, de la economía de los pueblos costeros, no solo de Colombia y Panamá, sino prácticamente desde Ecuador hasta México. Entonces Leonardo, que ustedes sí conocen el trabajo de Leonardo Herrera, viene trabajando con el tema narco pues, desde hace muchos años. Aquí fue interesante porque después del viaje su perspectiva pasó a ser más como desde la vivencia de las personas y desde el sentir de las personas con relación a esta situación, ¿no? Otro proyecto son los ensayos. Es una serie de 3 publicaciones. Lo que empecé a leer al inicio es una de estas publicaciones. Otro proyecto es Jardines en Balsas, que es en sí mismo pues como todo un proyecto de soberanía alimentaria que estamos haciendo en Jaque, que es la frontera ya del lado panameño, y el archipiélago de las Perlas, y básicamente trabajamos con 2 grupos en un proceso claro, cultural, o sea, cultural en el sentido de meter herramientas o lenguajes de las artes de las artes para fortalecer la historia o el presente de los agricultores, ¿no? De mirar hacia atrás qué fue lo que pasó, porque hay una dependencia tan fuerte de la comida que viene de los centros urbanos, y al mismo tiempo construimos azoteas que son huertos, básicamente, sí, son huertos que se construyen en balsas que ya están descartadas porque no funcionan más,
y se alzan para que la marea o el río pues no se lleve lo que está adentro. Por eso la metáfora de jardines embalses. Pero ese proyecto, para resumirlo, es soberanía alimentaria. Y ese proyecto sí es como con comunidad directamente. El otro proyecto que se está realizando Orgun Guagua, que es un documentalista panameño, pero cuna, de origen dule, cuando él vino a Nuquí, encontró una persona que tiene 80 años, NASA, un boxeador, no, 70, que creció en Ciudad de Panamá siendo boxeador, y entonces le contaba como toda la historia de cómo era Panamá en esa época. Entonces Orgun lo que hizo fue, lo que está haciendo, es un video contándole a NASA cómo cambió la ciudad que él conoció, como todo eso que él vio pues ya no es, ¿no? Para quienes pues tengan una idea, pues Ciudad de Panamá es como esta idea de Dubái latinoamericana, ¿no? Como edificios enormes, pero paraíso fiscal. Pues Orgun habla como desde ahí para regresarle una videocarta a NASA en Nuquí. El otro proyecto es un archivo de mapas antiguos de Darío Chocó, que un cartógrafo español pero que vive en Panamá realizó, se vino como a los archivos de la Mapoteca de la Luisa Gerarango, del Archivo Nacional, de la Biblioteca Nacional, perdón, y del Archivo de Indias en Sevilla, en España, y recopiló todos los mapas antiguos que pudiera encontrar de Chocó y Darién, buscando por qué durante 3 siglos, el 15, 16 y 17, no habían tantas representaciones cartográficas del territorio, cuando ya era un momento en que se estaba explotando y haciendo explotando los recursos y haciendo una cantidad de cartografías de los otros lugares. Esa pregunta ha devenido en muchas otras cosas, pero pues no voy a entrar en ellas. Y el otro proyecto es un proyecto de Mauro Colombo, que es una persona de allá, que él realiza su trabajo, él es filmmaker. Sí. Pero él hace muchas caminatas en la selva de Darién por otros motivos, y lo que él está haciendo, ya lo hizo, pues lo vamos a mostrar aquí, es una reflexión pues, de la relación, el viejo tema de la relación del ser humano con la naturaleza y con la selva, ¿no? Como volver a una especie de... Bueno, no, ahí lo voy a dejar. Y las fundaciones que sustentan pues esto es Fundación Almanaque Azul y Más Arte y Más Acción. Quería terminar con un fragmento del video. Ya. Con un fragmento del video, pero también con esto. Y es que, bueno, después de todo ese proceso, hemos buscado maneras de poder comunicar lo que hemos hecho a otras personas, ¿no? Y a otros lugares. Entonces, hace un año venimos construyendo con la tertulia, con Alejandro Martín y con Ángela Osorio, pues cómo hacer una muestra de esto acá. Y nos invitaron a habitar una casa, que es la casa Obeso Mejía, que está aquí en el oeste, pues al otro lado del museo, y lo que generamos, pues pensando en cómo transmitir esa experiencia, no es solo una muestra pues, documental, no solo una muestra de documentos de lo que hicimos, así como en este momento lo estoy pues, solo leyendo o mostrando fragmentos, sino generando nuevas experiencias. Entonces lo que armamos es, aparte de la muestra que va a estar en la casa abierta desde el 23 de septiembre, o sea, la otra semana, una serie de muchas acciones y laboratorios y talleres. Entonces cada laboratorio y cada taller, aquí veo que hay personas que están aquí que han ido, corresponde a un proyecto, ¿no? Entonces hay un laboratorio de etnobotánica, de dibujo botánico, de experimentación sonora, de narrar el territorio, de radio, de construcción de azoteas, que empieza hoy a las 4 de la tarde, y de un taller de madera, ¿no? Como una forma de generar nuevas experiencias y en ese generar nuevas experiencias ir comunicando lo que hemos hecho durante todo este tiempo y lo que queríamos decir sobre esa frontera y sobre esos territorios, ¿no? Ya, solo termino con el video.
Yo quiero dejar el video mientras van a hacer las preguntas. No tiene sonido. Sí, pero está bien. Sí, ya. Bueno, quien quiera ir haciendo preguntas, yo lo voy a dejar corriendo. Es el video de Leonardo Herrera, uno de los videos de la instalación de Leonardo Herrera. Si tienen preguntas, habían unos papelitos en cada uno de sus asientos. Pueden ir rotándolos. Aquí hay una pregunta. ¿Hay dinámicas culturales propias en cada comunidad visitada? Sí, totalmente, o sea, claramente. Sí, totalmente. Básicamente, ¿tú quién es el pregunta? Pues básicamente lo que el proyecto hace no es que genere prácticas culturales en el lugar, sino conocerlas, ir a visitarlas y entablar un diálogo con lo que ya existe. Y si quisieras conocer más, por ejemplo, ahí en la página de la Radio Ballena, justamente lo que hay es como recopilar músicas, prácticas de defensa del territorio, todo está ahí como albergado, pues. Yo tengo que decir si hay eventos espontáneos o hay algo organizado. De todo. O sea, no organizado en qué sentido, como festivales. Claro, de una casa cultural, claro, de totalmente. personas que dirigen la comunidad. Totalmente, en todo, yo creo que, o sea, no solo en las comunidades del Chocó, sino en toda parte donde haya un grupo humano, se generan prácticas de expresión, de necesidad de contar, de necesidad de juntarse, así haya o no haya guerra, ¿no? Creo como una de las pulsiones del ser humano, ¿no? De crear. Entonces, claro, en todas esas comunidades, a menos de las que están así como totalmente marcadas por la violencia, en esas sí es más difícil encontrar esas expresiones culturales, ¿no? Pero en general sí, siempre hay. Pero incluso en las que más golpeadas están, justamente hay una pepita de oro que está pues como ahí adentro, ¿no? O sea, haciendo una resistencia también. ¿Ustedes querían potencializar o conocer? En un principio del proyecto es conocer, porque no puedes hablar de lo que no conoces. Entonces, lo que nos permitía hacer esto era hacer los viajes. En otro momento, depende del proyecto, hay la necesidad o ganas de potenciar, y en otros casos solo de mostrar, o de, ¿cómo es esto? De implementar su regla. Listo. Aquí hay dos más. ¿La gestión de los proyectos es realizada individualmente o todo es financiado por unas mismas instituciones? ¿Quién la hizo? El proyecto ha tenido como diferentes puntos de financiación y formas de gestión. Entonces, para hacer el primer viaje fue con esta beca del Ministerio de Tecnologías, que eran 160 millones de pesos, entonces pudimos hacer los viajes tanto de acá como de allá. Y el resultado es la plataforma de la Radio Ballena, ¿no? Y después, cada proyecto tiene como una gestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de soberanía alimentaria es un proyecto que logramos financiación de un fondo que se llama Bosques de Vida, que es cooperación internacional, más otra beca del Instituto Nacional de Cultura de Panamá, que es como el ministerio de allá, pero que nunca nos la dieron, porque allá existe más, y un premio privado del fondo. Entonces, como que tenemos muchas formas de financiar y todo el problema que se enfrenta uno, pues, como financia, ¿no? Digamos, esa gestión la lleva a cabo cada proyecto dentro de... No, hay unas que las hemos hecho entre todos y hay otras que cada proyecto, las personas que están en cada proyecto, la asumimos, pues. Por ejemplo, lo de Jardines en Balsas, que es lo que te acabo de nombrar de Ford, el INAC y Cooperación Internacional, la hemos asumido entre las personas que estamos en ese proyecto. Por ejemplo, Leonardo Herrera, después de que hizo los viajes, que los viajes fue con esta otra beca que te digo, él aplicó a otra beca al Ministerio Cultural solito y ya generó su proyecto. Y así como que cada persona va cambiando. El modo de gestión va cambiando en cada proyecto, sí. Bueno, una última pregunta, ya para cerrar, para cerrar, porque quedaría Fernando como último ponente. Hay dos preguntas que son similares, que se podrían conectar. Entonces voy a leer la que pasó Connie, o Isabel, Connie. Yola, teniendo en cuenta que es el desarrollo de todos estos
Es una pregunta. A ver, bueno, te la voy a pasar para que la leas porque no la entiendo. Mi pregunta es que teniendo en cuenta que es el desarrollo de esos 8 proyectos que están haciendo, que están como contando lo que es la frontera, pero tú qué nos puedes decir, digamos, como en síntesis, esos ejes que planteamos en el frente, como qué representa esa frontera o qué dice esa frontera? Pues es curioso porque como en este proceso de hacer esa muestra para la Casa Obeso, una de las cosas que hallamos entre varias del grupo es que al final de cuentas no tenemos una premisa final sobre las fronteras, que es una crítica también, ¿no? Como que hemos generado 1000 contenidos, 1000 discusiones, y la que menos hemos abordado de verdad, o sea, centralmente, es la de la frontera, ¿no? Entonces las preguntas de inicio siguen siendo las preguntas del final. Lo que hemos hecho es como darle vueltas a algo que no siento que sea una cosa negativa, sino que lo hemos abordado desde otros lugares, pero no para poder decir esta frontera es X o Y, pero sí para decir en esta frontera pasó esto, en esta frontera pasa esto, los estados de ambos países tratan esta frontera de tal manera, los problemas, ¿no? Con un poco de amistad, pero sin una aseveración final. Yo creo que mi percepción es que eso está más como a nivel de experiencia en cada persona o colectivo que de una premisa final. Ya está pasando cuando se puede decir una cosa diferente. Yo tenía una pregunta que no se expresó con la de Diego. Yo soy de Buenaventura, salí hace 42 años en Bogotá, ahora he vuelto a Cali. Siempre he hablado de una serie de fronteras, pero no estamos hablando de las fronteras territoriales, sino de esas fronteras invisibles que todos sabemos que están y que generan una serie de peligros para el que la cruza. ¿Qué les ha pasado a ustedes con relación a eso? Pero espérate, pero entonces que no son fronteras territoriales. No son fronteras territoriales. Simbólicas. De violencia, fronteras de violencia. Las fronteras de violencia que están cruzadas, hablándolo claro, con el narcotráfico. En el momento que tú te metes en un territorio que no sabemos de quién es, pero que tú estás invadiendo ese territorio que en muchas ciudades se llaman las fronteras invisibles, ¿qué tan peligroso es para ustedes? Pues por eso como que todo el trabajo previo fue muy importante, por eso la mesa de radio en la ciudad, por eso encontrar los procesos y líderes y lideresas que están en los lugares, porque era una manera de tejer una relación más cercana y también más segura para nosotros. Pero hay apertura, digamos, que no claro. nos toquen. No, claro que sí, eso no interfiere. Pues uno nunca va seguro, pero igual de todas maneras a eso le dedicamos una mesa de radio al final de todo el proyecto, que era como evaluar, y una publicación impresa de estos ensayos también, que era como unas críticas a nosotros también de nuestra relación, la relación de poder que se establece cuando generas un proyecto como este, de viajar a una comunidad, de ir a preguntar cosas, de ir a sacar cosas, pero también de que, por ejemplo, la radio fue como un mecanismo muy importante para de verdad tener una relación más cercana, porque no era que quisiéramos ir a sacar cosas, o sea, al final de cuentas este proyecto se está mostrando una vez, o bueno, en fin, pero no hay como, no hay una intención de explotar, ¿me entiendes? Como un conocimiento, ¿sabes? Porque muchas veces sin querer, queriendo, se tocan esos sitios. Pasaron cosas, de hecho sí pasaron cosas, pues, como, pero no graves, pero sí en el camino obviamente pues ese tema del narcotráfico o las prácticas que se llaman del pues generan tensiones, muchas. Entonces claro, Jurado es un lugar que es un pueblo del norte, alejado, como quieras decirle, pero llegan, todo el tiempo se compran motores de 260, se llegan a diario cajas y cajas de whisky, ¿me entiendes? Es como otro tipo de realidad, ¿no? Que a la que uno llega, con un proyecto cultural, artístico, en fin, y que sí va a generar siempre una tensión, pero que también hubo como un marco, tratar de protegernos y no llegar como en paracaídas. Bueno, entonces damos por finalizada esta intervención de Yolanda. Muchas gracias.